Sujetos del derecho internacional. En este audio vamos a comentar sobre quiénes son los sujetos del derecho internacional público. Para comprender la importancia de la existencia y reconocimiento de quienes conforman a los sujetos del derecho internacional público, es necesario citar la definición siguiente de la autora Loretta Ortiz Alf, quien señala al derecho internacional público como aquella rama del derecho que regula el comportamiento de los estados y demás sujetos atípicos mediante un conjunto de normas positivizadas por los poderes normativos peculiares de la comunidad internacional. Señalado esto, primeramente mencionemos el contexto de la naturaleza jurídica que le da certeza a los sujetos del derecho internacional público. La doctrina señala que sujetos son las entidades con derechos y obligaciones impuestas por el derecho internacional. Para la concepción clásica, los estados son los sujetos plenos del ordenamiento internacional, sin que puedan existir otros sujetos que no sean estados. En la actualidad, esta posición ha sido revisada, considerando que si bien los estados son los sujetos naturales y originarios, existen a su lado otros sujetos derivados o secundarios, y así pues se consideran sujetos del derecho internacional a los entes que tienen capacidad para ser titulares de derechos y deberes internacionales. 3 son los sujetos del derecho internacional. Desde su concepción moderna, el primero son los estados soberanos, los cuales son los sujetos típicos o tradicionales, dado que estos siempre han sido considerados como sujetos de derecho internacional. Y luego se encuentran las organizaciones internacionales y el individuo, los cuales son los principales sujetos atípicos, dado que tradicionalmente no eran considerados sujetos de derecho internacional. Ahora señalemos quiénes son los sujetos del derecho internacional público. Son los estados, las organizaciones internacionales, la comunidad beligerante, los movimientos de liberación nacional y el individuo. Persona física como sujeto pasivo del derecho internacional, es decir, que recibe de él derechos y obligaciones. Además, pueden agregarse ciertos casos especiales como el de la Santa Sede y la Orden de Malta. Comentemos en lo particular sobre cada uno de estos. Los estados. Se menciona que el Estado es el primer sujeto del derecho internacional, sujeto por excelencia. Después surgirían las organizaciones u organismos internacionales e incluso los individuos. Se define como la nación jurídicamente organizada, formando un cuerpo político, un gobierno, una autoridad con imperio y jurisdicción suficiente para mantener la unión y el orden de una colectividad en un territorio. Los elementos del Estado son: número 1, territorio, que abarca el territorio continental, aguas interiores, bahías y golfos, mar territorial y espacio aéreo. Número 2, población. Comprende todos los habitantes, incluso los extranjeros. Para el derecho internacional es irrelevante la relación nación-población, porque en un mismo estado pueden coexistir varias naciones. Número 3, gobierno. Para el derecho internacional es irrelevante la estructura interna que adopte un gobierno. Lo importante es que posea un control interno efectivo que lo habilite para obligarse internacionalmente. Debido a que a veces puede ser difícil verificar este control, comúnmente es presumido. Un caso claro al respecto son aquellos países que se han librado de una colonización. A ellos prácticamente no se les exige, ya que lo que se busca es la autodeterminación de los pueblos. Y número 4, soberanía. Es el elemento distintivo que el derecho internacional utiliza para considerar a un Estado como tal. En virtud de ella, un Estado se encuentra directamente sometido al derecho internacional. Así, pueden existir entes que poseen población, territorio y gobierno, pero que al carecer de soberanía
no son considerados sujetos de derecho internacional. Las organizaciones internacionales. En otro término, se encuentran lo que son las organizaciones internacionales reconocidas a finales de los años 50 en el siglo XX y definidas como asociaciones voluntarias de estados creadas por un acuerdo internacional, dotadas de una estructura orgánica permanente, propia e independiente, encargada de gestionar intereses colectivos y competentes para expresar decisiones jurídicamente distintas de las de sus miembros. Aquí ubicamos a la Organización de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud o el Fondo Monetario Internacional como ejemplos de organizaciones universales. Pero existen también organizaciones a nivel regional, como son la Organización de Estados Americanos, la Organización del Tratado del Atlántico Norte o la Comunidad Económica Europea, por mencionar algunos. Continuemos con los beligerantes. Son grupos rebeldes contra su gobierno central, que llegan a dominar una parte importante del territorio de manera efectiva. Los estados que los reconocen deben permanecer neutrales ante el Estado central y los beligerantes. Su objetivo es un cambio político, económico y o social, que el gobierno central no ha permitido por la vía democrática. Están sujetos a todas las normas del derecho internacional público en materia de guerra. Por ejemplo, la Convención de Ginebra en 1949 sobre prisioneros de guerra.